comenzar la grabación ahora. Lo hice. Hola, bienvenidos. Soy Manfred Zepeda, facilitador de Access Consciousness. Hoy es 19 de abril del 2020 y me acompaña un personaje súper exitoso y famoso dentro del mundo de Access Consciousness y fuera del mundo de Access Consciousness también. Una persona que admiro, que respeto, que honro, que estoy en total gratitud con él por todo lo que me muestra y precisamente la energía que es él, es lo que, bueno, me gustaría exponer en el mundo hispano y sé que algunos de ustedes ya lo conocen, pero bueno, vamos a hacer una plática muy interesante sobre dinero. David Kubes, hola. Hola, muchas gracias. Es un placer muy grande estar aquí hoy con todos ustedes. Muchas gracias. Yo David. hablo español, pero como yo dije antes, que las palabras de Access son muy raras, ¿no? Y no me salen en español. Sí, David habla muy bien español, él es de Austria. Bueno, su cuerpo nació en Austria, pero es un ser infinito como todos ustedes y como yo. Pero bueno, vamos a hacer este cambio de idioma cuando sea requerido. Y pues hoy tenemos esta conversación súper divertida e interesante que es este coqueteo al dinero. Y me llama mucho la atención de saber de ti, David, qué es lo que tú haces para coquetearle al dinero. Yo sé que el dinero para ti tienes una habilidad y una facilidad con él, de lo que me gustaría explorar y hacer algunos procesos quizás o algunas preguntas de qué es requerido antes de poderle coquetear al dinero. Porque si llegamos y le coqueteamos a alguien sin conocerlo, puede que no salga tan bien o puede que no sea tan divertido, ¿sabes? Quizás requieres tener no puntos de vista antes de esa persona o en este caso del dinero. Entonces, ¿qué es requerido para poderle coquetear al dinero antes? Es muy fácil, yo amo dinero. Háblame acerca de ese amor al dinero, que mucha gente, y yo lo he visto en mi práctica, inclusive yo mismo decía, es que yo amo el dinero, o sea, ¿quién no ama el dinero? Pero en realidad no se mostraba de esa forma. No. ¿Qué hay detrás? Amar el dinero. Tantas personas cuando piensan en el dinero, piensan en problemas, porque falta dinero. El dinero siempre es un problema. Y eso es el punto de vista que no te deja amar dinero. No se puede amar un problema. Tenemos que cambiar el punto de vista sobre dinero. Dinero es energía. No es una cosa, es energía. Y nosotros somos energía también. Y nosotros tenemos que amar a nosotros para empezar este viaje al dinero. Sí, totalmente. Y esto que mencionas viene en varios libros de Access Consciousness. Uno de ellos, El dinero no es el problema, eres tú. Los libros de trabajo, los workbooks de cómo ser el dinero. Se habla de ser la energía del dinero. Y es algo que cuando escuché dije, ¿ser el dinero? Pero si yo siempre lo vi afuera de mí, ¿cómo es que yo puedo ser dinero? ¿No? Que si tú ves dinero fuera de ti, puedes tener una conexión con dinero, ser el dinero. Si dinero es fuera, tú no puedes ser dinero. Dinero es parte de tu energía. Todo en el mundo es energía. Nosotros somos parte de todo. Y todo incluye dinero. No es una parte fuera. Eso es la cosa más importante para mí. Sí, así que observa si todos ustedes quienes están en vivo ahora son 430 personas que están Wow. acompañándonos y se siguen sumando. ¿Cuántas veces has visto el dinero algo fuera de ti? ¿Y cuánto reconoces que tú eres también esta energía? Todo lo que te impida reconocer esto, saber que tú eres esta energía y no está fuera de ti, obsérvalo y también descrea y destruye esto. Porque es algo que nos enseña esta realidad, nos hace ver que el dinero es algo que hay que alcanzar, ¿no? Es como nuestro objetivo y nuestra meta.
Dinero es como energía, indefinido. 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 Tienes que empezar a ser la energía de dinero. Dinero siempre es el resultado de la creación. Eso es clave. Nunca, nunca, nunca. Siempre era così. El dinero es el resultado de la creación y nunca la condición para crear. Nadie necesita dinero para empezar una creación. Y qué interesante, esta realidad nos dice, necesitas dinero, ¿no? Para Sí, tomar eso son las mentiras necesitas... de esta realidad. Y por Exacto. eso yo hago esos cursos de cómo ser dinero para cambiar este punto de vista. Es una de las mentiras más grandes de esta realidad para controlar a la gente. Y eso yo quiero cambiar. David, tengo una pregunta más personal, si puedo hacerla, algo más sobre Claro. ti. Quiero saber, ¿qué fue lo que, bueno, primero, tú naciste teniendo el dinero que tienes, naciste con esta riqueza o No. un cambio en tu vida? ¿Qué fue este cambio? ¿Qué tuviste que cambiar de ti? Ok, yo tengo que hablar inglés. Habla, yo lo voy Okay, so traduciendo, no importa, pero vas cortando para I, que yo vaya traduciendo. I was not born rich. Yo no nací rico. I was born in a very middle class, socialist, poor family. Nací en una clase media socialista, entre comillas, pobre. And I didn't know that we were poor. Y yo no sabía que éramos pobres. And I remember that very well when I was 6 years old. I told that to my parents. Y recuerdo que cuando tenía 6 años, eso lo tomé de mis padres. And I told them, I'm so happy that we are rich. Y le dije a mi mamá que yo estaba muy feliz de que éramos ricos. And my parents got, oh my God, what did we do wrong? We are not rich. This is what they told me. Y ellos me dijeron, ellos dijeron, oh, por Dios, ¿qué hicimos mal? Para que creía que somos ricos. And then my parents explained to me what rich was. Y luego mi papá me explicó que era ser rico. He said, we are not rich because we only live in an apartment. We don't have a house. Dijo, nosotros no somos ricos porque solo vivimos en un apartamento, no en una casa. And we cannot afford a car. No podemos pagar eso. And we can only go on vacation in Austria. We cannot afford a plane ticket to the Greek islands. Y solo podemos vacacionar aquí en Austria, no podemos salir de Austria en las islas griegas, tomar un avión porque no podemos pagarlo. And I told them, well, not yet, but in the future we can. Y él les dijo, no aún, pero en el futuro podemos. So my point of view was, as long as I can demand it and enjoy it and ask for it in the future, I was rich. Entonces, mientras yo pueda demandarlo y pedirlo en el futuro, yo soy rico. That the idea that I will be able to create it in the future was my definition of being rich and having money. La idea de tenerlo en el futuro o crearlo en el futuro era mi idea de ser rico. Unfortunately, after that conversation, my point of view changed. Afortunadamente, después de la conversación, mi punto de vista cambió. But I didn't give up my desire for more. Pero nunca renuncié a mi deseo por más. The next summer, I started collecting cans and glass bottles and took them back to the store, and I got 1 cent per can and 2 cents per glass bottle. Y el siguiente verano empecé a juntar botellas y latas para venderlas por 1 centavo. And I was 7 years old when I started that. Tenía 7 años cuando comencé eso. Because I knew I am not accepting to not have more. And I was willing to do whatever it takes. Y estaba en permisión de que iba a hacer todo lo que era requerido, no importa qué. So I made about $5 a week with that business. Así que hice $5 por semana con este negocio. And then I went
to my parents that, look, we already have a little bit more. Y les dije a We mis are padres, rich now. ya tenemos un poco más, ahora somos ricos. Well, I gave my parents a hard time. Se nota que sí. Dice, le di mucho trabajo a mis papás. And then he said something very, very important for my future. He said, listen, we are happy with what we have. If you want more, you go for it. Oh, y ellos me dijeron, mira, nosotros estamos muy contentos con lo que tenemos, pero si tú quieres más, ve por ello. And this was my permission to create and my permission to keep on dreaming everything I want to have. Y ese fue mi permiso para crear lo que quería crear realmente. Bueno, ¿me entiendes en español? Entonces, tú tuviste un cambio de energía al tener un permiso, como decir, ok, mi mamá, mi papá me dan permiso de ser más. De elegir. And I also, yes, and I got the information that they don't desire more. They were happy with what they had. Y tuve la conciencia de que, bueno, ellos no deseaban más. Uh-huh. And I knew that if I want something, I have to take action. I cannot wait for others. It has to be me. This is what I got from that. If I want it, I have to take action. Y eso fue lo que aprendí, que si quiero algo, tengo que tomar acción. Y esa acción viene por una elección. O sea, una o varias elecciones, ¿no? No, es una sola elección. Es la elección de hacer algo, de ser algo, de hacer algo, de no esperar ayuda de una persona, del gobierno, de la lotería. Si esperas, pierdes, punto. Y esto que estás diciendo es algo que he visto y a mí me pasó cómo tomaba en cuenta una elección como una idea de voy a elegirlo, pero nunca como la acción de moverme hacia eso. I'm going to speak English again. Yeah, that's fine. It's not doing, okay? Creation is not doing. Crear no es hacer. Creation is making a choice. Crear es tomar una elección. And one choice leads to the next choice, and the next choice, and the next choice. Y una elección te lleva a otra elección y a otra elección y a la siguiente elección. When I started collecting pins for 1 cent, colectar pines por 1 céntimo. That was limited. How many bins can you collect to have millions? That wouldn't have worked out. Estaba limitado a colectar millones de latas para que funcionara, o sea, realmente tuviera más dinero. So if I had said, oh my God, my possibilities to create are limited because 1 bin is 1 cent, I would have never started asking for more. Y si hubiera pensado que, bueno, si me iba a dar 1 centavo cada lata y necesito miles, pues iba a ser una limitación para mí ya pensar de que requería tanto. But at that moment, that action was necessary to create that little bit of money that gave me the motivation to step up later. Pero esa acción, esa pequeña acción me llevó a dar el paso para crear más adelante. And later on, I started walking a dog, and then they paid me already €2. Más adelante empecé a pasear perros y me daban 2 euros por eso. Later, I started babysitting, and they paid me €10. Ah, you did babysitting. Y luego también empecé a cuidar niños y me pagaban, how much? 10 euros. 10 euros. So I had no conclusion of how much I will make and where will take me that choice. I just chose, enjoyed it until I asked for more. And then the next possibility showed up and I chose again. Entonces cada una de esas elecciones me iba llevando a más y nunca paré. Entonces lo que dice es, mientras iba eligiendo, la siguiente posibilidad se iba mostrando y la elección se iba mostrando. It took me until I found access consciousness to actually acknowledge that. Me tomó tiempo, inclusive antes de que encontrara Access Consciousness para darme cuenta de esto. And with Access Consciousness, I finally
got it, how the creation of money works. Y ya con Access Consciousness me di cuenta de cómo esto realmente funciona. You have to choose first, and then money will be the result. Tienes que elegir primero y el dinero será el resultado de esto. Because money is part of you. It's part of your being, part of your creation, part of your desire. Porque el dinero es parte de ti, es parte de la creación, es parte de este deseo. You just have to activate it. Solo tienes que activarlo. Y es aquí donde muchas personas veo que se detienen a activarlo. Y una de ellas, ya lo mencionaste, es porque no hay un permiso de... Justo esta mañana, no, o sea, no me lo van a creer, pero justo esta mañana estaba escuchando una canción de, bueno, una americana que toca mantras, canta mantras. Y en una canción viene un tipo de oración que se llama la canción La bendición de tu madre. Entonces, cuando empezó a cantar, decía ella, refiriéndose a sí misma como la mamá, diciendo, te bendigo y bendigo todos tus deseos y deseo que sobrecrees mis deseos. O sea, dándote el permiso de, hey, tú sé libre, sé feliz y haz tus deseos. No tienes que cumplir los míos, no tienes que venir a pagarme nada, no tienes que... Y para mí fue como, wow, realmente como que yo no lo escuché eso de mi familia, nunca escuché que me dieran permiso para hacer más, para crear más, como que siempre había esa limitación. Sí, pero eso también es un permiso. Tú no tienes que hacerlo. Exacto. Si una persona no quiere más, está bien. Es la elección que cada uno tiene que pensar por sí mismo. There is no right way to choose money. There is your way to choose it, the way you desire your financial reality. Hay una forma correcta de elegir el dinero, es tu elección de cómo hacerlo para crear esa realidad. I then tried to figure out where my mindset came from. Luego traté de entender de dónde venía mi forma de pensar. And then, since I am the international lawyer of Access Consciousness, so I work a lot with Gary Douglas in the business part of Access. Y ya que soy el abogado internacional de Access Consciousness, tengo que interactuar mucho con Gary Douglas para todo el negocio. So I thought, well, I might ask Gary Douglas. If anyone out there knows, he might know. So I asked the question, Gary, so where does that come from? Así que le pregunté a Gary, bueno, él me entendería o sabría, me daría su punto de vista. Gary, ¿de dónde viene esta forma de pensar mía? Well, and Gary did what Gary does. He said, shut the fuck up and get to work. Y Gary hizo lo que Gary haría, me dijo, cállate y sigue trabajando. He said, don't ask why, get to work and inspire others. Share your knowing. Don't ask where it comes from. Share it and be grateful that you have it. Y no preguntes por qué, más bien comparte esto que sabes, compártelo, muéstralo y agradece que lo tienes. And this is when I decided to become an Access Consciousness facilitator. Y es ahí donde decidí, bueno, me elegí a convertirme en un facilitador de Access Consciousness. And I did not give up my law firm. I added it to all my businesses I already had. You said you didn't leave? I didn't close my law firm. I added it. Y no cerré en mi negocio de abogado, no cerré ese buffet. Estás haciendo las dos cosas simultáneamente. Continúa abogado fuera del mundo de Access y dentro del mundo de Access, más facilitador certificado de Access. Sí, todo en el mismo tiempo. Todo lo podemos elegir. Ahora, una vez que ya esos puntos de vista los cambiamos, ya tenemos más esa permisión de crear, de elegir, ¿cómo coqueteamos al dinero? ¿Cómo somos esta energía para hacer más de esto? Well, the way to start with for me is energy pools. O sea, la forma en la que empezó para mí fue con las jales de energía. Because you cannot explain energy and money. You have to experience it. No puedes explicar energía y dinero, hay que experimentarlo. So
An energy pool, a lot of people, I'm not sure if people really know what an energy pool truly is. No sé exactamente si la gente sabe lo que un jale de energía realmente es. Many people think, ¿Qué es? many people think they pull in something from outside into them and then later they have it. Ok, mucha gente cree que lo jalan de algo de fuera hacia uno y que y más adelante lo van a tener. This is bullshit. I'm sorry. Dura, lo siento. An energy pull is acknowledging that you are this energy and you practice to be it. Un jale de energía es reconocer que eres esta energía y practicarlo. So my energy pulls are not pulling something in from outside. My energy pulls are practicing to be it. Mis jales de energía no son jalar algo de fuera hacia uno, sino más bien ser la energía. That's very interesting. Mucha gente, y aquí lo voy a mencionar, inclusive yo he hecho jales de energía donde hay flujos energéticos del universo, ¿no? Que sí, si consideramos el punto de vista de que estamos en comunión, nada puede estar fuera de nosotros. Exactly. So why would you wait for money to come into your life instead of just being it? Exactamente, dice. Entonces, ¿por qué esperas que venga de fuera si tan solo puedes serlo? So I actually, every morning when I wake up, I do an energy pull on money. Y así cada día que despierto hago un jale de energía en relación al dinero. Because I don't stop practicing. It's like going to the gym. Or it's like eating. You don't eat once and then you're done for the rest of your life. Porque es algo que hay que practicar, es como ir al gimnasio, o es como comer, ¿no? Porque comes un día, ya vas a vivir el resto de tus días sin comida. So if you think it's one change that you make and then for the rest of your life you are good with money, you are mistaken. Así que, gracias. Así que si crees que haciendo el ejercicio, el jale de energía, lo que hagas una vez, ya vas a estar bien por el resto de tus días en tu vida. Y eso fue algo que me quedó claro cuando en Brasil, ahora que estuvimos juntos, David y Chutiza y Steve son autores de un libro que se llama Ser el cambio que deseas ver en el mundo. Lo compré allá. Muy buen libro, se lo recomiendo. Si no, está en español, está en inglés, está en portugués, está en muchos idiomas. Y le pedí a David que me lo dedicara. Y me escribió. ¿Recuerdas que me escribiste? No. Tienes que decírmelo. Bueno, yo tampoco muy bien, pero algo como, esto no es lo último. Esto no es lo único. Siempre hay más. Y me quedé con esa energía de, realmente en donde yo ya me conformé. Try to go to the toilet and then be done for the rest of your life with peeing. It won't work. Intenta ir al baño y haz pipí por el resto de tu vida. No va a funcionar. You have to do it at least 2 or 3 times a day. Tienes que hacerlo 1, 2 o 3 veces al día. But this is the beauty of living. Pero es la belleza de vivir. Because it's always changing, always moving. There is no end. There is no stop. This is the beauty of living. Siempre se está moviendo, siempre está cambiando. Esa es la belleza de vivir, no para. And if you have total ease with money, if you function from the knowing that money will always be there, you will actually start to enjoy and love money. Y de hecho es como vas a empezar a amar el dinero. Interesante. Para ti, ¿qué es coquetearle al dinero? Flirting with money for me is inviting it to be part of my life. Para mí, coquetearle al dinero es invitarlo a que sea parte de mi vida. It's not the one and only most important, most dominant thing. I don't make money greater than myself. No es la parte más dominante de mi vida. No lo hago más grande el dinero que a mí. But I tell money that when it comes to me,
we will for sure have a lot of fun together. Pero cuando le digo, ven dinero, eres esa energía, soy esa energía de, hey, vamos a divertirnos juntos. Because I don't save and hold on to my money. Porque yo no ahorro ni detengo el dinero conmigo. I invest it, I have fun with it on things that put a big smile on my face. Y lo invierto en esas cosas en las que ponen una gran sonrisa en mi cara. Entonces estás diciendo que tu gozo es, o sea, el gozo que te da es realmente lo que invita a más dinero. La energía de dinero siempre sigue el gozo. Escuchen eso, la energía del dinero va a seguir el gozo. ¿En dónde no estás gozando de tu vida y estás poniendo al dinero como el problema en tu vida? So, I want to do a little exercise with all of you. Bien. Entonces, quiero hacer un pequeño ejercicio con todos ustedes. Imagine that someone invites you on a first date. Imagínense a alguien que que tú lo invitas a una primera cita. No, que te invitan a una primera cita. And you absolutely adore and love this person. It's the love of your life. We are in Latin America. I have to do a little Latino drama. Dramatic. Y es una persona que adoras, que amas mucho. The love of your life. El amor de tu vida. De tu vida. So, if you were you, and if that person was money, si tú fueras tú y esa persona fuera dinero, how would you treat that money person? ¿Cómo tratarías a esa persona dinero? And now look at your point of view of money. Y ahora ve tu punto de vista sobre dinero. Do you lack money? Do you hate money? Do you always need money? Careces de dinero, odias el dinero, necesitas dinero. So would it be fun for money to hang out with you? ¿Sería divertido para el dinero estar contigo, salir contigo? If someone always goes, you are not enough, I don't have enough, I need you, is that an invitation to money? Y le dices a esa persona que lo necesitas. What is the other two? It's never enough. There's always que lack. Suficiente, que siempre falta. It's your fault that I cannot create because you're not here. Es tu culpa que nunca puedo crear. No, porque no estás aquí. So how much would money enjoy this first date? ¿Cuánto esa persona dinero disfrutaría esa cita contigo? It would run away, right? Correría, ¿cierto? Por supuesto. So what is money doing with you? Y ustedes también lo harían. Yo lo haría. Yo correría. Oh, man, yo no quiero eso. Relación tóxica con el dinero. Sí. Sí. Exactamente. Y sabes, tenía esta energía de ese ejercicio un poco, me lo estaba haciendo antes de esta llamada. Y para mí fue algo diferente, pues dije, ¿cómo sería para mí una cita? Para Manfred, ¿cómo sería una cita con dinero? Entonces, para mí fue la energía de, creo que me sentiría un poco menos, o sea, en el sentido de que está tan disponible ahí quizás, es tan amable, que es el, wow, más bien, ¿qué requiero yo para hacer eso en mi vida? Y no verlo necesariamente afuera de, sino yo, ¿cómo también puedo ser esto? Well, that exercise with someone else. Sí, el ejercicio con alguien más. Should just give you or make visible how you treat money. Te hará visible o disponible cómo tratarías el dinero en tu vida. But as I said at the beginning, Pero como you dije, are money already. tú ya eres dinero. So my question to all of you is, how do you treat, adore, and respect yourself? Así que como te tratas a ti mismo y te respetas. Because your points of view about money are the points of view that you have about yourself. Interesante. Porque los puntos de vista que tienes del dinero y cómo tratas el dinero son los puntos de vista que tienes acerca de ti. And how can you ever demand or ask for something that you actually
don't enjoy or adore or accept? ¿Cómo puedes demandar por algo que no... Uy, se me fue. Eso que me dijiste se fue como ¡fum! ¿Puedes repetirlo otra vez? How can you ask for more of something ¿Cómo puedes that you pedirle algo actually don't adore and que de accept? hecho tú no adoras, que no aceptas? That you always make greater than, it's always the fault of something. Y These que points lo of haces view más grande. destroy you. Y que lo haces más grande. Esos puntos de vista te destruyen. Como en cualquier relación, ¿no? Contigo y con alguien más. With everything. Con todo. Con todo. Entonces funciona de la misma manera con el dinero. But guess Pero, what? adivinen qué. You created it, so you can change it. Lo creaste, así que tú puedes cambiarlo. ¿Y qué requiere eso? ¿Lección? Lección. Well, I told you that I do this energy money pull every morning, and I was like, okay, I could actually share that. Entonces él comparte que, bueno, nos compartió a todos que en todas las mañanas hace un jale de energía y dijo, bueno, voy a compartirlo con todos. Because doing these energy pulls helps me to stay in that energy and not go back to the lies of this reality. Porque esos ejercicios de jale de energía me hacen tener ese espacio, ser esta energía de dinero y no ir de regreso a los puntos de vista de esta realidad. Because especially for me, being a lawyer and working in this reality, I have to deal with so many fixed points of view of this reality. Porque siendo abogado, tengo que lidiar con muchos puntos de vista fijos de esta realidad. So I actually said, okay, let's do a 10 money pool session for everyone. Not for free, because I'm not that cheap, but at a really affordable price. Y así que dije, bueno, vamos a hacer un jale, bueno, 10 jales de energía en relación a dinero, que, bueno, cuesta, porque no soy barato, pero es súper accesible. So it's 10 energy pools over 20 days, one day yes, one day no, one day yes, one day no. It's just 25 euro. Wow, son 10 jales de energía durante 20 días, o sea, un día sí y un día no, y solo cuesta 25, you said? 25 euro. 25 euros. 25 euros. It's not a lot. For some, it might be a lot. Mucho, para algunos puede ser mucho. And I have a message for all of those who think they can't afford 25 euro. Y tengo un mensaje para los que piensan que 25 euros es mucho. We start in 3 days. Empezamos en 3 días. How many cans do you have to collect to make 25 euro and get on that call? ¿Cuántas latas o botes tienes que juntar para tener esos 25 euros en 3 días? So I trust in all of you that you can create what you truly desire. And if you truly desire to change your point of view about money, you will make it. Confío en que puedes crearlo, elegirlo y tenerlo. Si cambias ese punto de vista, lo tendrás. So if this is something that's fun for you, Si esto es algo que es divertido para ti, jump on and let's do those energy pulls together. únete y vamos a hacer esos jales juntos. Me encanta esa energía y es algo que también practico y comparto mucho con la gente, con muchos que están aquí en vivo y gente que ha tomado mis clases, estos jales de energía, el ser, reconocer esta energía en uno mismo, cómo reconocer la energía de dinero en uno mismo, que es un proceso, es una serie de elecciones, porque no es una sola elección, es una Como serie hacer de pipí todos los días. Es una serie de lecciones, pero también invitar a la gente a que no se desanime por decir, oye, es que es mucho, ¿no? Esto parece muy largo. Pues es que va a ser tan largo como tú elijas que sea. Y cuando tú pones tu elección en acción, que yo justamente estoy haciendo un programa que se llama así, Elección en Acción, es levantarte y tener claridad de lo que tú deseas, no importa quién está atrás o a un lado o enfrente de ti. Sí.
Ahora, David, tú que con esta facilidad que tienes más en relación a dinero, ya tus puntos de vista son tan distintos para crear más grandioso o más fácil o más divertido. ¿Qué creaciones te inspiran? Me da curiosidad. ¿Qué creaciones? ¿Qué creaciones te inspiran? ¿Qué dices? Eh, Esto me da gozo, esto lo disfruto. Well, everything where I see that people allow themselves to be who they truly are. Mm, es todo aquello en donde veo que la gente es más de sí misma verdaderamente. I, I have to admit that I have a really difficult time to see people who make themselves smaller than they truly are, especially in excess. Me tengo dificultad de ver gente que se hace, you said people make themselves like smaller, like Smaller, yes. se hacen pequeños, especialmente en Access. I see so many amazing, talented, creative, and especially kind people. He visto mucha gente muy talentosa, muy amable. Their level of kindness and creativity is so much greater than a bank account. Su nivel de creatividad y de amabilidad es más grande que una cuenta bancaria. But they don't see that. They judge themselves by the number of money they have in their bank. Pero ellos no lo ven y se apagan por ver el número de ceros que tienen, o de uno y ceros, que tienen en su cuenta bancaria. And from my point of view, that needs to change now. Y desde mi punto de vista, esto tiene que cambiar ahora. Entonces, ¿ves este efecto de que la gente se disminuye por darse el valor de lo que creen tener en dinero? Yes, they judge themselves by the amount of money they create. They don't acknowledge the beauty of their being. Sí, la gente no reconoce la belleza de su ser. Everything is about money. Todo es acerca de dinero. So my point of view is, what would it take for all of you to acknowledge the beauty you truly are and allow yourself to have money? Entonces, mi punto de vista es que tomaría que la gente reconociera la belleza de lo que es y que se permitan tener más. So money is, I include money in everything. I don't exclude it. Money is not bad. ¿Incluyo dinero en todo? El dinero no es malo. Money is it's a very strong and dominant energy. La energía de dinero es muy fuerte y muy dominante. But you can still include it. Pero puedes incluirla. Because consciousness includes everything. Porque la conciencia incluye todo. Including money. Incluyendo dinero. And the world wouldn't be a better one if we had no money. Can you repeat that? The world wouldn't be better if we had no money. El mundo no sería mejor si no tuviéramos dinero. Our life could be way easier if you would finally stop judging money and start being it. ¿Puedo preguntarte algo sobre eso? Bueno, en general. Sí. Actualmente en la realidad, y con esta realidad de COVID, y con esta realidad de que todo se detuvo, y que la economía está mal, y que mucha gente posiblemente no tiene trabajo, o que tiene disminuido su salario, y muchas cosas más. ¿Qué sugieres ser o hacer, además de tus jales de energía, que van a estar excelentes? ¿Qué puedes dejarnos hoy para tener ese gozo y esa paz o ese reconocimiento de belleza a pesar de estar en una situación global como esta? Well, first of all, are you grateful for the great change that is happening? Primero, ¿estás agradecido por el gran cambio que está sucediendo? We have a unique possibility to change our future. Es una gran posibilidad de cambiar nuestro futuro. All the past is gone. We will never return. Todo el pasado se fue, nunca más regresará. And you now have choice.
Y ahora tienes elección. You can choose what part of the life you had before you want to keep on taking to the new future. Puedes elegir cuáles partes de tu vida puedes continuar llevándolas hacia tu futuro. Yo veo este momento de incertidumbre y la gente no sabe qué va a pasar. Es como, ¡fum! Y es donde todas las posibilidades, todo es posible. Este momento de incertidumbre es, todo es posible para mí. Aunque hay detrás mucho miedo y hay detrás muchos implantes distractores, que todo esto es la forma de So distraernos. how excited are you that you're finally able to create the life you truly desire and not the life, the box where you were put in by your family, by everyone around you, by all the points of view of others? You can free yourself and start being you. Entonces, ¿qué tal si ves ese miedo o qué tal más bien que reconoces que ese miedo quizás también puede ser entusiasmo? El entusiasmo de tener una vida diferente, de tener una vida en donde puedes crear algo que no tiene que ver con lo que tu familia o encajar en tu familia o encajar en esta realidad. So my question is, how great was your life that you just now lost? How great was the job that you had? Was it that great that you're really sad that it's gone? Así que mi pregunta es entonces, qué tan triste estás de que, o más bien, you said the question, how sad you are about the How life you sad are you really about having lost the life you had? Was it that triste, good? qué tan triste estás acerca de la vida que perdiste o que crees que perdiste porque era grandiosa, qué tan buena crees que era. Was it really that good? ¿Realmente era tan buena? Or have you had a life functioning from autopilot where you managed to survive and pay your bills? ¿O estabas funcionando en una vida de autopiloto nada más para pagar tus cuentas bancarias o tus deudas? And I know now it's difficult to start something new because the world is in lockdown. Sí, y ahora tal vez era un poco complicado comenzar algo porque el mundo está... But you can prepare yourself Pero for a magical future por un that is para designed exactly the way you always desired it. diseñarlo de la manera en la que tú quieres diseñarlo. So use this spare time, use the lockdown to start creating, to start reflecting, what do I truly desire in life, and enjoy that you have time and space to do it. Así que usa este tiempo de más para crear, para inspirarte, para diseñar ese futuro que deseas. That's my point of view about coronavirus. I love Get it. to work. Es mi punto acerca del coronavirus. Ponte a trabajar. ¿Cuánta gente lo está viendo como un descanso o como un freno cuando en realidad es el momento de inspiración, ¿no? Donde hay menos distracción que del trabajo, de la calle, de allá afuera, y más bien es como, hey, ponte a crear. Okay, so use it. Be grateful for that. Don't try to figure out what the future will be. Don't do that. Úsalo. No trates de entender o comprender cómo será el futuro. Just trust that it will be greater as it was before. Solo confía de que será más grandioso de lo que fue antes. And this will also be part of my energy pools, to trust your knowing. Parte de mis ales de energía. David, hay gente que está preguntando en el chat si van a ser traducidos a español. Yes, Sí, of sí. course. Por supuesto. Well, do I have enough translators is my question. Yes. we will translate in Spanish. And what I do with Brazil and Portuguese, I have it translated at 7 a.m. It's a guided kind of I talk and we do like, guided meditation exercise. So you don't have to get up at 1 a.m. in the morning. Oh, it's 7 a.m. in Europe? Yeah, it's 8:30 this morning in Europe. I didn't know there was such a high demand in Latin America. Okay. Bueno, lo que está hablando es que, bueno, como los jales de energía son a las 7 de la mañana, tiempo de Europa, en América sería muy temprano, pero pueden recibir la grabación. Van a recibir la grabación, ¿cierto? So what I do with Portuguese is that while the Portuguese translator, Norma, is translating, people can actually listen to the recordings at their morning or listen to her when she translates it. Ok, así que pueden unirse a la hora que sea en su país prácticamente o escucharlo después en la grabación. Ok, genial. So we can do that for Latin America as well.
Así que podemos hacer para Latinoamérica esto mismo. Gente puede bueno, voy a compartirles el enlace de inscripción a sus jales de energía. La única forma de pago entiendo que es a través de la página web. Algunos preguntan si pueden por Western Union, precisamente Argentina, que está teniendo un... Yes. I do classes in Argentina and we will figure something out. If there is a demand, there is a solution. So let me know what you need and we'll figure it out. Cantan, donde vean que es un problema el país en el que están, la situación económica en la que vivimos. Por favor, vean que todo es posible y realmente poca gente habla de una forma esperanzadora, por así llamarlo, o más bien como hey, hay algo más grandioso después de esto. Hay algo más grandioso después de esto. ¿Y qué más es posible? Me encanta esa energía. Sí, PayPal, seguro PayPal recibes. Okay, la PayPal, gente, credit card, you can send bank. I also have PagSeguro for the Brazilians, and then there is something in Argentina that I use where they can use their way of paying. Que ellos pueden usar, pueden depositar dinero ahí. Genial, lo van a compartir después. Bueno, David, pues qué agradable plática. Algo que quisieras compartir más allá en relación a dinero, porque sé que tú hablas mucho de dinero, he visto muchos videos tuyos sobre dinero y más allá del dinero, junto con este gozo, ¿qué es? Ayer te preguntaba, ¿qué elemento de generosidad es para ti como clave en relación al dinero? O sea, generosidad para ti, ¿qué es? Creo que esa es mi pregunta. Whenever I spend money on something, or Cuando when I dinero en algo, pay it out, so money comes in and money goes out. And whenever the outflow creates change or a smile on someone's face, cuando sea que esta I salida, consider myself a success. cuando sea que esta salida de dinero crea un cambio en la vida de alguien, una sonrisa en alguien, eso es lo que considero ese placer, ese éxito. This is my definition of success, because I know energetically this is the energy that money requires to come back again. The knowing that it will keep flowing and creating more. Esta es la definición de éxito. Ok. Qué interesante que yo preguntaba sobre generosidad y ahora lo empezaste a cambiar esa energía hacia éxito. Para ti esta generosidad, ¿qué es la generosidad? ¿Ser generoso es ser exitoso? ¿Ser generoso para ti qué es? No, being generous means creating change. Crear cambio. With no point of view. Sin punto de vista, por favor. Claro. Being generous means creating change with no point of view. Qué rico. And then I consider myself as successful, even if the money I spend doesn't bring me a return in money. Y así es como yo considero que eso es un éxito. Inclusive si ese dinero no trae más dinero para mí. Not yet. No en ese momento. Not as money. No como dinero. Because money is just one way. Porque dinero es solo una forma. Wealth can show up in many different ways. Porque la riqueza puede mostrarse en muchas formas. And if you want to know more about money and wealth, well, we have to do another Zoom. Yeah, another conversation. Si quieres saber más de dinero y riqueza, esto requiere otro Zoom. Por supuesto, riqueza es algo que va más allá, pero me encantaría hacerlo nuevamente y bueno, pues por hoy creo que la gente ya está recibiendo todo esto, estamos muy entusiasmados por el programa también y bueno, queda más que agradecer tu contribución en el mundo, David, en Access, en mí personalmente y muchas gracias. Que detienes la espalda de mucha gente, de Access, mía y de muchas personas más. Así que, pues... Muchas gracias por todo. A todos, muchas gracias. Y espero que nos vemos pronto. Sí, en tu venida a América, cuando podamos salir de nuestros países.
Genial. Gracias a todos. Buenas noches en Europa. Buenas tardes en América. Nos vemos muy pronto. Chao, gracias.